Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más transformadoras que hay, la historia de Ana, una mujer cuyo nombre, por cierto, significa gracia. Vamos a ver su viaje, que va desde una angustia profundísima hasta un canto de victoria total. Y esta es la pregunta central de todo, ¿no? ¿Cómo pasa alguien de un dolor que lo consume en silencio a cantar con una fuerza arrolladora? La historia de Ana no es solo un relato antiguo, es de verdad una ventana a la experiencia humana, al dolor, a la fe y a la redención. Bueno, para entender el triunfo de Ana, primero tenemos que entender la dimensión de su sufrimiento. Su historia no empieza en un lugar feliz, sino en un contexto de dolor constante y, sobre todo, silencioso. A ver, situémonos un poco en su mundo. Ana tenía el amor de su esposo, Elcana, que de verdad la quería y la trataba bien. Pero ese amor no era suficiente para aliviar el dolor inmenso de no poder tener hijos, que en su cultura era una fuente de vergüenza terrible. Y para colmo, la otra esposa, Penina, no solo tenía hijos, sino que usaba eso para atormentarla, para recordarle su pena día tras día. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, en el contraste de sus personalidades. Penina era cruel, sin duda. Pero Ana soportaba todo esto en silencio. No se quejaba, no le decía nada a su esposo, se lo guardaba todo. Y esta capacidad de soportar en silencio va a ser clave para lo que viene después. Es que su pena la consumía por completo. No era algo pasajero. Le quitaba las ganas de comer, de vivir, la hacía sentir que no podía ni siquiera amar bien a su esposo. Su identidad entera giraba en torno a lo que no tenía, y eso, claro, la hundía en una tristeza y una ingratitud muy profundas. Pero aquí, justo aquí, la historia da un giro de 180 grados. El sufrimiento pasivo de Ana está a punto de convertirse en una acción desesperada y sobre todo muy poderosa. Pasamos del silencio al clamor. Después de años de aguantar, Ana llega a su límite, se quiebra. Pero en vez de explotar contra su rival o contra el mundo, lleva toda esa agonía acumulada al único lugar donde siente que puede descargarla. Y su oración no es un pedido tranquilo y formal, es un desahogo total, un momento de desesperación absoluta. Y la frase es potentísima. No dice que pidió o que rezó, dice que derramó su alma. Es una entrega total. Su agonía era tan, pero tan profunda, que movía los labios pero no le salía la voz. Era una lucha espiritual tan intensa que el sacerdote que la vio pensó que estaba borracha. Y en medio de esa oración, hace algo más. No es solo un pedido, es un pacto, una promesa radical. Si Dios le daba un hijo, ella no se lo iba a quedar. Se lo devolvería, lo dedicaría al servicio de Dios para siempre. Esto nos muestra que su oración no era solo para conseguir algo, era una consagración profunda. Y como si todo su dolor no fuera suficiente, en ese momento de máxima vulnerabilidad, con el corazón en la mano, el sacerdote Elí la ve y la acusa de estar ebria. Imagínense, juzgada en el preciso instante en que su alma estaba más expuesta. Su reacción aquí es increíble. Cualquiera se hubiera ofendido, ¿no? ¿Cómo se atreve? Pero ella no. Con una humildad asombrosa, le explica su dolor. Y esto es clave. Como no dejó que el orgullo la cegara, pudo escuchar la voz de Dios a través de un hombre imperfecto que la había juzgado mal. Esa humildad fue la que abrió la puerta para que la fe entrara en su corazón. Bueno, avanzamos en el tiempo. La oración fue respondida. Nace su hijo, Samuel. La alegría debió ser inmensa. Pero ahora venía la parte más difícil. Cumplir esa promesa radical que hizo en su desesperación. Solo tenía 4 años. Pensemos en eso, apenas 4 años. Y Ana cumple su palabra. Lleva a Samuel, el hijo que tanto había deseado, y lo deja en el templo al cuidado de ese mismo sacerdote que la había juzgado mal. Sabía que solo podría verlo una vez al año. Un acto de entrega monumental. Y esto nos lleva al verdadero corazón de la historia. Porque la gran transformación de Ana no sucede cuando recibe a su hijo, sino increíblemente en el momento en que lo entrega. Uno pensaría que ese momento estaría lleno de lágrimas, de tristeza, ¿verdad?
Pero no, la escritura dice todo lo contrario, que Ana estaba llena de fuerza de victoria. Justo en el acto de rendir lo que más amaba, encontró su verdadera liberación. Y ahí compuso un canto de alabanza poderosísimo. Esta tabla lo resume perfectamente. Fíjense en el cambio. Su fuente de identidad ya no era su esterilidad, era Dios. Su estado emocional pasó de la congoja a la alegría. Y su enfoque cambió del regalo que quería al dador de ese regalo. En esencia, Ana nació de nuevo. Y ojo con esto, que es clave. En todo su canto de alegría, de victoria, no menciona a Samuel, ni una sola vez. ¿Por qué? Porque a través de toda esta prueba, Ana aprendió la lección más profunda. La verdadera alegría no está en el don, sino en el dador. Su gozo ya no dependía de tener a su hijo, sino de quién era la fuente de esa bendición. Entonces, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es el legado, la enseñanza que nos deja la increíble historia de Ana? Pues nos deja varias cosas potentísimas. Nos enseña sobre el poder de orar con esa intensidad, casi agónica, hasta tener una respuesta. Nos muestra que un corazón agradecido es el cimiento de la victoria, y que la fe verdadera se demuestra no cuando recibimos, sino cuando estamos dispuestos a entregar. Y sobre todo, que la humildad nos permite escuchar, incluso cuando no nos gusta de quién viene el mensaje. Y todo se puede resumir en este principio fundamental. A veces, el propósito de una bendición no es solo para nuestro disfrute, sino para que podamos experimentar un gozo todavía más grande, el gozo de entregarla de vuelta. La verdadera victoria está en el dar. Y con esto cerramos. La historia de Ana nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para reflexionar. ¿Qué es eso que más valoramos? ¿Y dónde está nuestra verdadera alegría? ¿En tenerlo o en entregarlo a un propósito más grande que nosotros mismos?